Es un honor nuevamente y un privilegio el poder estar aquí en esta mañana y vamos a meditar junto con la presencia del Señor, con su ayuda, en este capítulo de Isaías 43, leyendo allí en el primer versículo: ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¿Puedes imaginar la manera en la que Dios te ama? Venimos cada domingo a la iglesia y sabemos muchas cosas de las Escrituras, pero quizás pocas veces nos paramos a pensar en las implicaciones que tienen estas verdades. Nosotros sabemos que Dios ama a sus hijos, sabemos que Dios nos ama. Nosotros sabemos que el Señor dio a su Hijo unigénito el rescate por nosotros, y también que es solo en el precioso nombre de Jesucristo que podemos ser salvos. Pero uno de los mayores errores o problemas de la cristiandad es conocer que muchas veces conocemos en nuestras mentes estas verdades bíblicas, pero no las practicamos en nuestras vidas diarias ni las bajamos a nuestro corazón. Señal que nos dice lo frío que a veces somos. Es muy importante conocer el contexto en el que se encuentra nuestro texto y el libro al que pertenece. Los judíos sabían muy bien quién era el Señor, lo que el Señor había hecho por ellos en el pasado, pero ellos seguían rebelándose contra Dios. Desde el principio del libro de Isaías vemos cuál es el propósito en todo el libro: la salvación de Israel y la gloria de Sión. El nombre divino, el Santo de Israel, aparece 25 veces en todo el libro y solo 6 veces más fuera de Isaías en las Escrituras. El tema principal de Isaías es salvación por la fe. Hay grandes similitudes entre el libro de Isaías y la carta de Romanos. Algunos teólogos incluso llaman a Isaías como el quinto evangelio. Así que también vemos que la raíz de Isaías es su predicción. Isaías fue un profeta de futuro. El libro de Isaías podríamos decir que es el evangelio antes del mismo evangelio. Amós, Miqueas, Oseas y el mismo Isaías fueron profetas que vivieron en el siglo VIII antes de Cristo. El nombre de Isaías significa Jehová salva. Dios le dio a Isaías la capacidad de ver el reino ideal que el Señor mismo establecería a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Y fijándonos, si os fijáis allí en el final del capítulo 42, vemos la rebelión de Israel nuevamente contra el Señor y el castigo de Dios por la rebelión y el pecado de Israel. Y cuando pensamos quizás en la justicia retributiva de Dios, podemos pensar que este capítulo 43, lo que nos va a guardar, lo que nos encontraríamos, sería la condenación eterna de Israel por el fruto de su pecado contra el Señor. Pero sin embargo, no es así. Encontramos algo muy diferente. Encontramos palabras que nos muestran el amor incondicional de Dios hacia nosotros, sus hijos, hacia su pueblo. Y si tú eres creyente a través del Espíritu Santo, puedes hacer tuyas todas estas palabras pronunciadas por el Señor mismo. Cuando el Señor castiga a su pueblo, lo está disciplinando. Y esta disciplina del Señor restaura su pueblo porque Él nos ama. Así que por unos momentos deberíamos quitar de nuestras cabezas todos los pensamientos del trabajo, de nuestra vida cotidiana, en nuestra familia, etcétera, y pensar y meditar en nuestros corazones en las maravillas, en esta profunda verdad que encontramos aquí como pueblo de Dios. La primera pregunta que deberías aquí hacerte tú, si eres creyente, es: ¿por qué el Señor te ama? Porque claramente en este texto vemos que aun cuando el pueblo de Dios se aparta de Él,
Él no quita su mano, ni cambia su amor por cada uno de nosotros. Otra pregunta que deberíamos hacernos, o que deberías hacerte: ¿cómo es tu relación con el Señor? Recuerdo que hace unos años tuve algún problema de salud. Me rompí 2 veces el colon por el mismo sitio y el doctor me tenía que operar. Así que la segunda vez que se me rompió me encontré en casa y una ambulancia tuvo que trasladarme muy deprisa hacia las urgencias del hospital allí en Irlanda del Norte. Y hechas algunas comprobaciones, me tuvieron que trasladar de ese hospital a otro hospital en una ambulancia para practicarme aquella operación. Y todo iba muy deprisa, así que cuando llegué al hospital, una enfermera se acercó enseguida a hablar conmigo para que firmara ciertos informes y ciertas cosas que te hacen firmar cuando vas a tener alguna operación. Así que yo, presa un poco de los nervios y sabiendo que estaba un poco nervioso, intenté quitarle importancia al asunto y le dije a esta enfermera: bueno, esto de esta operación es una operación sencilla, ¿verdad? Y ya está. Ahora, aquella enfermera se dio la vuelta, muy seria, lo recuerdo muy bien, y me dijo que esta operación que me iban a practicar estaba equiparada a la gravedad de lo mismo de una operación de corazón y que no era tan simple. Así que después de que la enfermera muy amablemente empezó a decirme todos los supuestos casos que podían pasar si la operación fuera mal, así que ella empezó a decirme un montón de cosas, y debe ser que hubo un momento cuando mi cara ya tenía que reflejar el espanto y el miedo vivo, que ella misma paró en un momento y dijo: bueno, pero no te preocupes, que lo hacemos todos los días, ¿verdad? Así que a los pocos minutos este cirujano vino a interesarse y a darme una medicación, a ver cómo mi cuerpo iba a reaccionar. Y me dijo que iba a intentar que mi cuerpo tomara esa medicación y así tendría, asimilar esa medicación, y así tendría mejores opciones de que la operación fuera adecuada. Así que finalmente no me operaron y aquella noche el Señor me llevó a meditar en este pasaje. Aquella medicación me fue haciendo efecto y la operación no se realizó hasta meses después. Pero si me di cuenta de algo en aquella noche, meditando en este pasaje, es el amor incondicional que Dios tiene y tenía hacia mí como hijo suyo. El pasaje aquí cuenta lo que es la realidad de la vida del creyente, lo que es la realidad de tu vida. Amor incondicional por parte de Dios hacia ti. Y quizás rebelión tuya en algún momento de tu vida o por tu pecado. Y ese amor incondicional nuevamente por parte de Dios hacia ti jamás se separa. En estos tiempos en los que vivimos de pandemia y en los que hemos vivido este año, hemos visto cómo en muchas de las iglesias en las que conocemos y tenemos hermanos, han subido estos problemas en cuanto a depresión, en cuanto a ansiedad, en cuanto a muchos problemas a diferentes hermanos que antes quizá no lo habían tenido. Y aquí tenemos quizás el mejor antídoto que cada creyente puede tener, y es tener la seguridad y la absoluta certeza de que Dios te ama si eres un hijo suyo. Como dije, vamos a ver 3 puntos. El primero es: Dios ama a su pueblo. Dios ama a su pueblo. Así que, como dije antes, aparte, a causa de la rebelión de Israel, lo más lógico es esperar la condenación del Señor. Pero en los 3 primeros versículos encontramos esta protección y amor incondicional de parte de Dios para su pueblo. El Señor usa, fijaos allí los nombres, de Jacob y de Israel de una manera lógica. Jacob es usado porque en el principio es de donde procede el pueblo de Israel. Y Israel es usado como el estado divino del pueblo de Dios. Y vemos allí que dice: así dice Jehová, creador tuyo. Ahora, el Señor no está hablando de la creación del mundo, sino el Señor se está refiriendo al hecho de que Dios
libró al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Hizo una nación de ellos. Y lo hace nuevamente allí en los versículos 7 y 15, si lo ves. Luego sigue diciendo, oh Jacob, y formador tuyo. La palabra formador está usada en el vocabulario de cuando el alfarero hace un jarrón. Y ese mismo vocabulario lo tienes en Isaías 45:9 o 64:8 y en otras partes de la Escritura. Dice, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Aquí tienes una de las verdades más maravillosas de las Escrituras, que incluso como hijos de Dios no podemos entender. Y el Señor te dice a ti, si tú eres un hijo suyo, tú eres mío. La realidad de tu vida es que pecas contra Dios diariamente. Mentimos, odiamos, cometemos idolatría a veces, somos orgullosos, somos avariciosos y muchísimas cosas más. En cambio Dios, fijaos que es un espíritu en su ser, infinito, glorioso, perfecto, todo suficiente, eterno, siempre el mismo, está presente en todo lugar, todopoderoso, conocedor de todas las cosas, el más sabio, el más santo, el que tiene más misericordia y gracia, abundante en verdad, justo y bueno. Mirando las características de lo que somos nosotros a la luz de las Escrituras y de lo que realmente es el Señor, debemos preguntarnos, ¿cómo es posible que Dios nos ame? Él te dice, mío eres tú. ¿Qué mayor consolación tú puedes tener en esta vida? Y ahora el Señor continúa alentando a su pueblo y dice, no temas, no temas. Isaías 41:10 nos dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque para el pueblo de Israel era normal la realidad de la acción de Dios en sus vidas. Estaban acostumbrados, lo habían escuchado de sus padres, de sus abuelos. Pero ellos seguían, en cierta manera, en rebelión. Y aquí tenemos, para mal, que reconocer que muchas veces nos parecemos mucho al pueblo de Israel en su rebeldía. ¿Cuántas veces el Señor ha venido a tu vida y te ha socorrido y te ha ayudado? ¿Cuántas veces en tu vida el Señor ha venido a librarte en aquellos momentos? ¿Cuántas veces nuestras vidas se parecen a estas vidas de rebelión, como hemos dicho? Cuando viene el problema, rápidamente vamos al Señor y esperamos en Él. Pero cuando el Señor soluciona el problema, pronto olvidamos. Cuando el problema viene nuevamente a nuestra vida, olvidamos incluso todas las veces que el Señor nos ha ayudado anteriormente. Y volvemos a encontrarnos allí, dudando del cuidado de nuestro Dios hacia nosotros. Y en el versículo 1 dice, yo te redimí. Yo te redimí. Son palabras que implican varias cosas. El rescate de los peligros. Y este rescate implica un conocimiento, una relación íntima con Dios. Y la misma reacción que vemos por parte de Dios hacia su pueblo en el pasado es la misma que tú puedes esperar hoy por parte de Él hacia ti. Porque tú eres, si eres creyente, eres parte del pueblo de Dios. ¿Sabes cuál es la realidad de tu vida? La realidad de tu vida y de todos nosotros que somos creyentes es que el Señor no nos trata acorde a nuestros pecados. El Señor no te trata a ti acorde a tus pecados. Porque si lo hiciera así, tendría que ponernos a cada uno de nosotros en el infierno. Sino que te rescata. Y en los siguientes versículos dice además que estará contigo. No importa lo que pueda pasar. Ahora el Señor no dice que tu vida va a ser una vida de color de rosas. No lo dice como se predica en otros sitios. No es así.
Ahora el Señor sí dice que cada vez que tropieces, Él estará contigo. Mateo 28:20, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es el mismo vocabulario, son las mismas palabras. Desde el capítulo 40 al 48 de Isaías, encontramos la liberación de Israel de la cautividad a través de Ciro. El Señor usa al rey Ciro para salvar a su pueblo. Por eso cuando Isaías usa la expresión mi siervo, antes del capítulo 42, a veces se refiere a Ciro. Y es a partir del versículo 42 en adelante cuando Isaías empieza a hablar sobre el siervo espiritual de la redención. El significado de Ciro, fijaos que es interesante, porque el significado de Ciro es pastor, elegido y Mesías. Josefo en español, perdón, el gran historiador, en sus obras dice que cuando Ciro encontró su nombre escrito en las profecías de Isaías, que escribió 220 años antes, un gran deseo vino sobre Ciro para hacer todas las cosas que Isaías decía sobre él. Así que vemos que el Señor utilizó a Ciro, pero Ciro era solo otro tipo que señalaba a aquel que tenía que venir. Era solo un tipo de aquel quien tuvo que pagar en la cruz con su vida cada uno de tus pecados, el Señor Jesucristo. Entonces el Señor sigue reforzando esa idea. Él quiere que vuelvas otra vez allí y que pienses realmente lo que Él hace y entonces vuelva a decir, mío eres tú. En el original esta frase implica dos veces. Y es que si tú eres creyente, tú no eres de tu propia propiedad, sino que eres posesión del Señor. Este mundo hoy en día habla de libertad, pero es una libertad que no conoce. El creyente es libre del pecado, pero no para vivir como él quiere, sino para ser siervo de Dios. Y el no creyente, desgraciadamente, es libre de Cristo y esclavo del pecado. El creyente tiene un propósito especial y único en la vida. Y es lo que el Señor revela allí en el versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Cuando los hebreos vinieron de Babilonia, ellos tenían grandes problemas y pruebas. Cuando leemos allí en el versículo 2 y vemos allí agua y fuego, a menudo en la Biblia representan dificultades y peligros. Y esto es aplicable a tu vida como creyente. Lo realmente significativo es que el Señor no le dice a su pueblo que no estará en el río y que no pasará por el fuego. El cristiano estará allí en medio de esos problemas, en medio de esas dificultades, pero Dios promete que no te ahogarás, ni que el agua pasará por encima tuya, ni te quemarás totalmente por la prueba. 1 Corintios 10:13 nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que os dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El Señor nos dice que cuando estemos en esta situación, dice literalmente, yo estaré contigo. Y esto lo hace de una manera personal e individual. Es muy común que por nuestro pecado y fragilidad en la fe nos desanimamos a veces y perdemos de vista esta maravillosa promesa de Dios, de que Él estará contigo. Y esta promesa no puede cambiar, porque el amor de Dios hacia ti es el carácter de Dios mismo en su esencia. Él no puede dejar de amarte. Y me viene a la mente aquellos dos caminantes de Emaús. Lo digo en muchas predicaciones, pero realmente es uno de mis textos favoritos en las Escrituras. Cuando aquellos dos caminantes iban andando en el camino de Emaús, pensando que su Salvador había muerto, que ya no había ninguna esperanza. Estaban completamente desanimados. Pero ¿cuál era la realidad? La realidad era que Dios mismo caminaba con él. A veces
uso esta ilustración cuando vivía en Irlanda. Los días allí suelen ser muy lluviosos y llenos de nubes. Y puede estar así quizás incluso semanas o incluso quizás meses, sin que se vea el sol. Y a veces ya te preguntas, ¿dónde está el sol? Pero la verdad es que detrás de esas nubes siempre está el sol brillando en toda su fuerza. Y de la misma manera, el amor de Dios hacia nosotros, el amor de Dios que Dios tiene hacia ti, no disminuye ni un segundo jamás, porque no depende de tu estado de ánimo, sino depende de aquella obra expiatoria que Él hizo en la cruz por nosotros. Nosotros muchas veces ponemos estas nubes que podríamos decir que son pecados entre Dios y nosotros, esta muralla. Pero la realidad de la salvación, como hemos dicho, no depende de nosotros, sino depende del Señor Jesús, de la misericordia que Él ha tenido con nosotros. Y para que estas palabras, fijaos, queden claras a su pueblo, el Señor pone su firma sobre ello. Lo sella con los títulos que veis allí en el versículo 3. Yo soy el Señor, el Santo de Israel. Soy tu Salvador. El propósito del Señor aquí es usar estos títulos para animarte, para que te saques de tu cabeza cualquier cosa que pueda desviarte y te quede claro que Él es el que hace, que Él es el que gobierna, como estamos viendo. Él es el que está sentado en el trono, como vemos los miércoles. Ese trono no está vacío. Tu prueba o la dificultad en la que te encuentres puede hacerte dudar, pero el Señor está diciendo, yo soy Jehová tu Dios, yo soy el Santo de Israel, yo soy tu Salvador, yo haré todo esto, no lo dudes, ni por un solo momento. Cuando el Señor dice, yo soy tu Salvador, Él está diciendo que Él provee tu salvación. También lo dice allí en el versículo 11 de nuestro texto. Y hay detalles fantásticos que nos llenan de enseñanza en este pasaje. Normalmente Dios en su palabra utiliza la palabra hijos, incluyendo a todos sus hijos. Pero fijaos aquí en el versículo 6, que utiliza también la palabra hijas. ¿Por qué? Bueno, Dios a través de Isaías está hablando de la totalidad de su pueblo. El Señor está diciendo que Él ha elegido a cada hijo y también a cada hija. Su mensaje es que quiere hacerlo más personal hacia ti, si puede ser. Cada persona en particular. El Señor, aunque habla a su pueblo, quiere que este mensaje sea también personal para cada uno de ellos. El único otro sitio donde encontramos la palabra hijas en este sentido es en 2 Corintios 6:18, que dice, y seré para vosotros por padre, vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dios claramente quiere que medites en estas palabras de una manera personal. Es algo entre tú y el Señor y tú. En el versículo 7 encontramos nuevamente todos los llamados de mi nombre. Esto es claramente una referencia al versículo 1, porque el pueblo de Dios es parte de la comunidad del pacto. Y vemos los verbos usados allí. Fijaos, formé, creado, hice. Son muchos los teólogos que piensan que el Señor utiliza 2 veces en este capítulo estos verbos, porque el Señor no solo nos creó, nos formó y nos hizo, tanto físicamente como espiritualmente. ¿Y cuál es el propósito? Lo dice él mismo. El propósito es su gloria. La pregunta 1 del Catecismo de la Confesión de Fe de Westminster dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Dice, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Estás tú viviendo para la gloria de Dios? ¿Estás gozándote en la realidad de que Dios te ama? El segundo punto es, todo el pueblo es culpable de juicio delante de Dios. Fijaos entonces allí del versículo 8 en adelante. Podemos apreciar
un cambio claro de lenguaje en la escena. El lenguaje ahora pasa a ser un lenguaje de juicio. Versículo 8. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. También vemos ese tipo, exactamente prácticamente el mismo versículo en el final del capítulo 42. El Señor está usando un lenguaje espiritual, ciegos y sordos. Primeramente, el pueblo de Israel había rechazado a Dios, incluso cuando había visto en sus propios ojos lo que el Señor había hecho por ellos. Y por si no fuera suficiente, también habían escuchado de sus padres lo que Dios había hecho por su pueblo, y aún así seguían rechazando al Señor. ¿Cuántos vienen hoy a la iglesia de esta misma manera? ¿Cuántos vienen a la iglesia y han podido viendo con sus propios ojos lo que Dios ha hecho en la vida de otros? Y escuchan la palabra de Dios y todavía no han dado su alma a Cristo. La Biblia nos dice que podemos ver lo que hay en el corazón, que no podemos ver, por supuesto, lo que hay en el corazón de los demás. Incluso la Biblia nos dice que podemos engañarnos a nosotros mismos. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Fue Richard Baxter quien, hablando de este tema, decía: cuidado, hay traidores en nuestro propio corazón. Así que no debemos fiarnos de nuestro propio corazón. El pueblo en tiempo de Isaías había seguido llevando una religión externa en cuanto a costumbres y ritos, pero se había desviado de la relación íntima y espiritual con el Señor. Lo vemos allí desde el principio del libro, Isaías 1:14, dice: vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, está hablando el Señor, las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlos. El pueblo de Israel llevaba bastante tiempo obrando mal, y entonces algunas costumbres erróneas y comportamiento ya les habían pasado a que esas cosas que estaban haciendo, que eran erróneas, les parecían normales. Pasaron a ser una normalidad. Y esto mismo pasa con nosotros en nuestros tiempos. Por eso, la única fe de obediencia, la única regla de fe, de obediencia y de guía en nuestra vida tiene que ser esta palabra de Dios. No pueden ser nuestros pensamientos. Tiene que ser lo que Dios ha decretado a través de su palabra, que es la que nos ha dado. Cuando pienso en mis hijos, en mi hija pequeña, ayer que fue su cumpleaños. Ella tiene 6 años. Si ella empezara a ver aquí cosas que se están viendo en otros sitios, que no van acorde con la palabra de Dios, cuando tuviera 18 años, ella vendría a la iglesia y le parecería normal. Por eso, como cristianos, siempre debemos mirar todo lo que hacemos, no pensando por ningún momento en que somos mejores que nadie. Todo lo contrario, pensando en que por nuestra fragilidad, por nuestro pecado, debemos mirar solamente al Señor y su palabra. ¿Cuántas doctrinas erróneas están entrando en las iglesias evangélicas? Que quizás dentro de 20 años o incluso menos le parecerán normales a nuestros hijos. Hace ya 17 años que tenía un amigo, un pastor en Cartagena, cuando estuve allí siendo profesional, jugando durante algún año al fútbol, y él era coordinador de la zona oeste de una de las iglesias, de un grupo de iglesias evangélicas en España, y se marchó a ser pastor en Irlanda, y él, según me contó, él recibió una propuesta de un grupo de personas que querían ser parte de la iglesia evangélica. Y yo le dije: oye, pues mira, y era un grupo bastante numeroso, así que yo le contesté: bueno, eso es muy bueno, y eso es algo realmente, realmente bueno. Ahora él me dijo: bueno, no creo que sea tan bueno, porque es que estas 100 personas, eran casi 100, son todos homosexuales. Uno de los mayores ataques al evangelio del Señor es el declarar por parte de algunos de que la palabra de Dios no es perfecta.
y uno de los mayores errores es declarar, estos declaran de que la palabra de Dios no es absoluta, de que la Biblia contiene partes que son la palabra de Dios y otras partes no. Así cada uno puede coger lo que quiera y hacer un evangelio a la carta. Es el mismo problema que vemos en el pueblo de Israel, en el libro de Isaías. Lo que la comunidad cristiana está haciendo en la actualidad. La depravación y el pecado está cambiando a la iglesia. Fíjate si comparamos en los tiempos de la Reforma y de los puritanos y de los avivamientos, aunque fue 500 años atrás, podemos solamente echando una ojeada a sus vidas, comparando las nuestras. Estos hombres eran capaces, tenían una fe, tenían un amor por Dios, que eran capaces de escuchar sermones de 2 horas sin pestañear. No uno el domingo, sino algunas veces 2 y en 3 ocasiones. Los cristianos tenían tanta hambre por la palabra de Dios que eran capaces de recorrer grandes distancias para escuchar un sermón. Allí cuando yo estaba en el colegio bíblico en Irlanda del Norte, estaba en medio de un sitio donde normalmente los cristianos hace 200 o 300 años iban allí, no entraban en la iglesia, entonces el pastor tenía que predicarles desde los campos de Escocia. Y predicarles desde los campos de Escocia no es lo mismo que predicarles desde aquí, desde la playa de Málaga, con sol y buen tiempo, sino que había allí un viento y llovía de una manera como yo no he visto jamás el viento. Y la gente iba allí y pasaban frío y estaban mojados. Y el predicador tenía que levantar su voz por encima del viento. Pero era su fe, era su celo tanto por el Señor. Los temas teológicos eran profundos. No encontrarás allí ni un solo libro que hablase de homosexualidad, de aborto, de feminismo en la iglesia. Porque todos los cristianos lo tenían, todas estas cosas muy claras. Que lo que dice la palabra de Dios es lo que dice la palabra de Dios en cuanto a estos temas. Y si miramos también nosotros como pastores, cuando miramos a aquellos hombres, a aquellos sus trabajos, la forma de que ellos vivían, es realmente increíble. Jonathan Edwards era capaz, estudiaba 10 horas al día la palabra de Dios. Josh Whitfield era llamado el hombre de los 3 ochos, porque significaba que pasaba 8 horas durmiendo, 8 horas estudiando y predicando la palabra de Dios y 8 horas visitando a los creyentes. Muchos de estos pastores se levantaban a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana durmiendo 5 o 6 horas y empezaban su devocional y no paraban en todo el día. La vida de Jonathan Edwards, por ejemplo, nos dice que era tan grande, que su celo era tan grande, que muchas veces ni siquiera iba a comer a menudo fuera. Él tenía patateras allí en su casa y prácticamente comía todos los días patatas para no tener que marcharse de poder estudiar la palabra de Dios. Y podía así nombrar muchos ejemplos. Porque estos creyentes tenían una cosa muy clara. Tenían muy claro de que el fin principal de sus vidas era glorificar a Dios y dar gloria. Y proclamar el nombre de Jesucristo a toda la vida. Hoy, en nuestros días, vivimos muy similar como lo hace el pueblo de Israel en este momento. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestro celo? Volviendo al texto, en el versículo 9, Dios continúa juzgando a otras naciones por su idolatría. El Señor está mirando continuamente tu corazón. Podemos hacer externamente las cosas aparentemente bien, podemos venir aquí a la iglesia, podemos vestirnos muy bien, podemos hacer las cosas exteriormente y nadie se va a dar cuenta, podemos incluso utilizar un vocabulario adecuado en la iglesia. Es fácil para los que se han criado desde pequeños en la iglesia. Pero ¿dónde está tu corazón en esta mañana? El Señor quiere que tu corazón sea recto y quiere que tú le des la gloria en tu vida porque Él te ha formado, te ha hecho y te ha amado y te ama. Juan 4:24 nos dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. ¿Estás tú adorando a Dios?
Si tú no adoras a Dios de esta manera, estarás cometiendo el mismo error que cometieron los israelitas. ¿Estás adorando a Dios en espíritu y verdad? Señor, en el capítulo 1 de Isaías, versículos 13 al 16, dice que Él no escuchará mientras estén en esta condición. Lo que este punto número 2 enfatiza es que todos somos mucho más pecadores de lo que realmente conocemos de nosotros mismos. Recordamos que para Dios pecado es pecado. Él odia el pecado. No puede verlo. Y los pecados que cometemos, tanto de omisión como aquellos que no conocemos, siguen siendo pecados en nuestras vidas. Son pecados delante de Dios. Fue Martin Lloyd-Jones, uno de los mejores predicadores del pasado siglo, quien decía que cuando la gente y los periódicos venían a adularle con lo maravilloso predicador que él era, él entonces dice que iba corriendo a leer la vida de Whitefield y de otros reformadores y veía cómo Dios usó a estos hombres y cómo estos hombres predicaban a miles y Dios los usaba grandemente para su obra y para su gloria. Y entonces él, comparando su ministerio con la de aquellos hombres, su orgullo quedaba muy abajo. La conclusión de este segundo punto es que todos los hombres, todos nosotros, tú, si comparas tu vida con las Escrituras, la realidad sería que muchas veces, incluso habiendo recibido luz por parte de Dios, muchas veces no damos la luz que deberíamos dar como creyentes. No predicamos el Evangelio a aquellos que están en el Evangelio. Debemos predicar el Evangelio allí donde Dios nos ha puesto. Son muchos los que piensan que el Evangelio solo debe ser la misión de los pastores y de los evangelistas, de salir y predicar. Y en cambio Dios te ha puesto a ti en la vida de algunas personas para que declares. Quizás como dice esa frase que leí algunas veces en algunos sitios en internet, tú eres quizás la única Biblia que alguna persona leerá en toda su vida. Incluso como creyentes, nuestros pecados delante de los ojos de Dios son muchos. Y por esta razón debemos agarrarnos a Cristo y su palabra con todas nuestras fuerzas. El último punto es: Dios da salvación a su pueblo. Es un caso muy común y un ataque de los favoritos de Satanás, el venir y atacarnos de la siguiente manera a los creyentes de muchos años. Satanás siempre deja al cristiano en el fondo del lodo de su pecado. Él siempre viene a llamarnos y nos llama por nuestros pecados, no por nuestro nombre. Él siempre nos recuerda nuestros pecados. Y aprovechando que muchas veces es verdad que somos pecadores y es verdad que hemos cometido estos pecados, Él nos lo repite una y otra vez. Pero fijaos que en nuestro texto el Señor abre los ojos de los israelitas. Y allí en el segundo punto y desde el versículo 8 pronuncia palabras de juicio que declaran el pecado de Israel. Pero el Señor no se queda allí diciéndoles: sois culpables, habéis pecado, no os habéis acercado a mí, no me invocasteis a mí, Israel. El Señor no se queda ahí, sino que ahora, desde el versículo 11, empieza a hablar de sí mismo y de su perdón hacia su pueblo. Cuanto más bajo veamos que estamos en esta situación de nuestro pecado, más alto veremos el amor que Dios ha tenido para con nosotros, su pueblo. Porque la salvación viene del Señor. Versículo 11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. En este texto vemos que es solo Dios quien tiene la capacidad de salvarnos. Y además vemos su verdad. Vemos en el Nuevo Testamento estas cosas están recogidas en la persona de Jesucristo. Hebreos 2:10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. La palabra autor aquí en el original es capitán. Por eso confesamos la respuesta
de la pregunta 4 de la confesión de Westminster, que dice que el Hijo y el Espíritu Santo son Dios iguales al Padre, atribuyéndoles a ellos los nombres, atributos, obras y alabanza que solo son propias de Dios. En el versículo 4 encontramos de las propias palabras del Señor. Y quédate con esta frase hoy. Yo te amé. El verbo amor es usado 23 veces en el Antiguo Testamento. Y en la mayoría de los casos es usado para describir el amor de Dios por su pueblo en su pacto. Y fijaos que en nuestras Biblias, fijaos que allí en vuestras Biblias, el versículo 4 lo encontráis, la forma del verbo la encontráis en pasado. Pero en el original, la forma viene en presente. Es decir, yo te amo. Debido, como hemos dicho, al confinamiento y estas restricciones, hemos estado en una época quizás donde todos estábamos más solos en nuestras casas, y aunque pensamos que en nuestras casas estábamos seguros, no ha sido así. En este último año, entre la sociedad, entre muchos creyentes, hay depresión y ansiedad, porque el diablo nos dice, las Escrituras nos dicen de que estamos en medio de una guerra espiritual, y él ha conseguido que nosotros pensemos, estamos en medio de una terraza y están allí haciendo un tiroteo y estamos allí sentados como si no pasara nada. La Biblia nos dice que estamos en medio de esta guerra espiritual y esa es la realidad del creyente, es tu realidad, lo quieras ver o no lo quieras ver. ¿Cuántas veces el diablo o nuestro propio pecado ha venido a recordarnos nuestra miseria, que somos pecadores y que no podemos cumplir perfectamente la ley de Dios? ¿Cuántas veces él ha venido a susurrarnos a los oídos, como lo hizo con Pedro? Y te dice a tus oídos, mira, no puedes ser cristiano. Dios no puede amarte. ¿No te has fijado? ¿No has visto cómo eres? El diablo a veces siempre dice media verdad, que es una mentira. Él nos dice que somos pecadores y que somos culpables del juicio y que no merecemos ser parte del pueblo de Dios por nuestro pecado. Y allí se queda, dejando este pensamiento en nuestras cabezas, disfrazándose, como nos dicen las Escrituras, de ángel de luz, con las ropas de una piedad cristiana. Pero lo que él nunca hace, él nunca sigue adelante y nos habla de Cristo. Porque en Cristo tenemos redención, reconciliación con Dios. Y la Biblia dice que somos más que vencedores. A partir del versículo 11 el Señor habla de la salvación viene de Él. Y los siguientes versículos van en este contexto. Fijaos que en el versículo 19 es un texto en el que se suele malinterpretar muchas veces. Porque dice, he aquí yo hago cosa nueva. No significa que el Señor va a hacer algo nuevo en nuestras vidas. Este texto se está refiriendo a la salvación. De hecho, en el original dice, he aquí yo hago cosa nueva ahora. El Señor quiere que su pueblo entienda que Él tiene todo controlado, que Él ha pagado el precio de tus pecados en la cruz. Por eso el Señor nos recuerda a su pueblo quién es Él. Su carácter de Dios Todopoderoso, allí de los versículos 13 al 16. Finalmente, brevemente, este texto nos enseña lo que realmente quizás es nuestra vida. El Señor nos ha amado con un amor incondicional. Diste tus primeros pasos bajo la mirada del Altísimo. El Señor te cuidó y te protegió hasta que en el tiempo oportuno Él se manifestó en tu vida. No fuiste tú quien decidió que vinieras a Él, pues el hombre natural, como lo dice las Escrituras, no tiene capacidad de venir a Dios por sí solo. Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Después de esto, mirando y examinando tu vida con la palabra de Dios, encontrarás que la realidad de todo, mirando nuestras vidas con la palabra de Dios, debemos reconocer que somos infieles.
como el pueblo de Israel, nos apartamos por diferentes causas y motivos. Puedes pensar, tú creyente ahora, cuántas veces te has apartado del Señor a lo largo de tu vida. Cuántas veces has dudado. Cuántas veces has tenido que decir de ti que pusiste, el Señor ha tenido que decir de ti que tú pusiste sobre Él la carga de tus pecados, que le afligiste con tus iniquidades. Recordamos aquí que el Señor ya está hablando a su pueblo de Israel, quien le conocía. ¿Cuántas veces en tu vida has fatigado a Dios con tus maldades? Esa es la historia de nuestras vidas. Pero no debemos quedarnos ahí, sino que nuestros ojos deben mirar aquel sacrificio. Esta es la historia de nuestras vidas. Pero no nos quedaremos con nuestros pecados, con nuestra incapacidad, sino que miraremos y miramos en presente a aquel quien pagó por tu pecado. Versículo 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Por eso debemos mirar siempre gozosos, porque el Padre te mira a ti, creyente, no por las obras que tú puedas ir haciendo, sino Él te mira a través de la lente de Cristo. Y aunque eres lo que eres, somos lo que somos, la Biblia afirma, Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ya más condenación para ninguno de nosotros. Amigo creyente, no vuelvas hoy a tu casa. No salgas por esa puerta quedándote solamente en parte con la realidad de tu pecado, de lo que eres, sino que salgamos por esa puerta pensando que somos muy amados, que somos amados de una manera muy especial, porque hemos sido comprados por la sangre de Jesús en el Calvario. Porque lo más maravilloso de toda nuestra vida es la realidad misma de que el Señor te ama. Y por eso cuando vamos en esta mañana vamos a tener comunión de esto mismo. La iglesia no es una iglesia, como algunos dicen, de perfectos, sino que se parece más bien a un hospital de enfermos. Y venimos sabiendo y conociendo que debemos venir a Él continuamente. Este es el mejor antídoto para tu vida. No quites tus ojos de Cristo. Ahora así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre. Mío eres tú. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias en este día por la oportunidad que hemos tenido de poder abrir tu palabra y poder reunirnos aquí, en este tu día santo. Señor, venimos a ti reconociendo nuestras iniquidades y nuestros pecados que cometemos delante tuya. Pero Señor, venimos a ti con la certeza segura de que hay reconciliación en tu Hijo, en que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y queremos que tú gobiernes nuestras vidas cada día más. Señor, perdona nuestras flaquezas. Perdona que a veces no damos la luz que deberíamos dar. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra nos guíe en cada día de nuestra vida, en cada cosa que hacemos, que podamos glorificarte y darte la gloria, porque tú nos has amado con un amor que sobrepasa todo amor. Señor, ayúdanos a entender cada día en nuestras vidas de una manera mejor ese sacrificio que tú hiciste en la cruz por nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender. Graba tú a fuego en nuestros corazones tu presencia. Tu Santo Espíritu nos llene.
Señor, te damos las gracias y queremos salir de aquí gozosos, mirando y sabiendo que no hay ninguna condenación en nosotros, porque nuestras vidas están depositadas en la obra expiatoria de tu Hijo en la cruz. Quédate con nosotros en este tiempo que vamos a tener. Ayúdanos. Lo pedimos todo en nombre de tu Hijo Jesús.